Seguimos hablando de este programa, Sembrando Vida, uno de los programas insignias de esta administración federal, y me da muchísimo gusto saludar a Juan María Naveja. Hace tanto tiempo sin saludarnos, Juan María. Esa ironía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, Lidia, saludar a la audiencia de Mega Noticias. Lidia, estoy diciendo porque ayer estuvimos juntos en la transmisión relativa a la elección, cosa que me dio mucho gusto, Lidia. Igualmente a mí, Juan María. ¿Te parece? Empezamos a hablar de este programa insignia del gobierno federal que busca pues trasladarse a otros países cuando aquí en México no tenemos certeza de que funcione al 100% con lo que se comprometieron. Bueno, no hay, Lidia, no hay un organismo serio, vaya, ni siquiera la Auditoría Superior de la Federación, que pueda consignar que los 17, 18 programas sociales pasen por el sedazo adecuado de la fiscalización. Ni siquiera tienen las reglas de operación, el 50% son deficientes, corrupción prácticamente en todos, pero vamos en concreto al de Sembrando Vida, que se supone que es un propósito de sembrar no sé cuántos más millones de árboles que en la estratosfera que dice el presidente de la República. No, tampoco en este caso, porque tenemos señalamientos muy claros, muy puntuales, de que lo que hacen muchos productores es tirar árboles para sembrar y entonces recibir el subsidio. También tenemos la evidencia clara de lo que ha sucedido concretamente con el Tren Maya y el impacto que está teniendo en los recursos. Eso para hablar puntualmente de lo que está pasando con Sembrando Vida en la República Mexicana. Ahora bien, si lo trasladamos a Centroamérica, vamos dándole un poquito de contexto a nuestra audiencia, mi querida Lidia, si te parece bien, para que se entienda este tema. Estados Unidos llegó un momento en que habló de destinar 4,000 millones de dólares para impulsar la producción en los países del Triángulo Norte. Ya ves que al presidente no le gustan los triángulos. Bueno, pues el Triángulo Norte, integrado por El Salvador, Guatemala y Honduras, ese sería uno de los propósitos del gobierno de los Estados Unidos. No ha sucedido tal. ¿Por qué no ha sucedido tal? Porque Estados Unidos ya se cansó de mandar dinero, mandar, y pues que se quede o en la corrupción o nunca se tenga claridad con los avances que se están buscando en estas zonas para frenar la migración. El presidente de la República ha impulsado este tipo de apoyos y recordarás, Lidia, que se determinó mandarle 60 millones de dólares a cada uno de esos tres países. Y no solamente eso, ahora que hizo la gira por Centroamérica, el presidente del El Salvador le hizo una jugada espectacular, muy buena para su país, porque logró sacarle otros 30 millones de dólares al presidente López Obrador a favor de El Salvador. Bueno, pues este programa de Sembrando Vidas, vamos a suponer que fuera un gran programa. Vamos a suponer que fuera un programa que se lograse instalar completamente en los tres países. Nos vamos a encontrar con la realidad. ¿Qué es lo que quieren los centroamericanos que buscan llegar a Estados Unidos? Mira, Lidia, está creándose una nueva caravana que se está formando otra vez en Chiapas y se calcula que unos 8,500 podrían emprenderla. Que vaya a pasar de Chiapas, ya veremos qué es lo que pasa, porque además está la Cumbre de las Américas. Eso de entrada. Eso te habla claramente de que el flujo migratorio no lo vas a frenar así, lo vas a frenar con acciones de otra naturaleza, porque la razón principal por la que emigran los hondureños sobre todo es por el problema de inseguridad. Si tú interrogas a los miles de hondureños que se encuentran actualmente en la frontera norte de México, en la frontera sur de los Estados Unidos, todos te van a decir que prefieren morirse a mitad del río que morirse en su país, en donde los grupos criminales hacen de las suyas. El Salvador está viviendo un momento muy diferente, Lidia, porque desde marzo pasado el presidente Bukele determinó el estado de excepción, es decir, se suspendieron las libertades individuales para emprender una campaña contra las pandillas. La semana pasada hubo un choque muy fuerte porque el presidente Bukele
presentó su informe de gobierno y volvió a señalar que no va a cambiar mientras su país no alcance la paz. Y Amnistía Internacional aseguró que se están violando las garantías individuales, los derechos humanos, que unas 36,000 personas han sufrido por diferentes acosos por parte de la policía. Entonces, este choque que se está dando en El Salvador nos habla también de otra problemática, una problemática que va por otro camino. Guatemala es otro tanto. Guatemala vive una situación diferente porque no está tan en extrema pobreza como los otros dos países, pero también tiene un flujo migratorio importante. Por lo tanto, aspirar a que con una dieta, con una renta de 3,000 pesos mexicanos al mes, retengas a los habitantes de estos tres países es absurdo, es iluso. Mi querida Lidia, no me ha tocado ese tema tratarlo contigo. ¿Sabes cuánto se está pagando en Estados Unidos, lo menos por una hora? Por lo menos $14. No, Hoy para tú nada. hoy tú te puedes encontrar con ofertas que van de los 20 a los $21 por una hora. Quiere decir que con medio día que trabajen en Estados Unidos, uno de estos migrantes cubre esto que se le quiere dar. Entonces, es imposible suponer que con programas de esta naturaleza vas a retener a las personas en lugares en donde su el primer problema es de sobrevivencia por la inseguridad. Y como tú decías con toda razón, Lidia, si no están teniendo resultados positivos en México, mucho menos van a tener lugar cuando sean exportados a otros países. Y mucho menos, Lidia, si, como sabemos, en estos días el presidente de la República no acude a la Cumbre de las Américas, en donde se va a hablar de migración, en donde él podía tratar este tema y esa exigencia que ha hecho desde las mañaneras para que Estados Unidos haga llegar los 4,000 millones de dólares, pues ese era el escenario adecuado. Marcelo Ebrard ahí estará, pero los presidentes suelen ser muy excluyentes, ¿eh? Los presidentes saben hacer a un lado a los representantes porque ellos saben que son los mandatarios y les gusta hablar de mandatario a mandatario. Y lo vamos a ver en el curso de los próximos días que se desarrolla en la Cumbre de las Américas desde hoy y hasta el viernes en Los Ángeles, California, Lidia. Entonces podemos interpretar que el programa es con fines políticos, con tintes políticos. Desde luego que sí. Bueno, pues ayer lo acabamos de ver. Vamos viendo cómo el tema de la entrega de los apoyos, hay grabaciones, hay evidencias de cómo particularmente con el de adultos mayores se ha buscado apoyar y buscar la compensación de parte del gobierno, de parte del partido del gobierno, para que la gente vaya y vote a favor de sus candidatos. Eso lo estamos viendo de manera local, pero también en el caso de los tres países del Triángulo Norte es también un tema político, porque fíjate, en el caso puntual de Honduras, estamos hablando de la llegada de la primera mujer que está gobernando Honduras, que es Xiomara Castro. Ella es de tendencia de izquierda, no se sabe si va a ir a la cumbre, pero es un caso particular en donde estamos viendo que las decisiones políticas obedecen más que las mismas migratorias e incluso las económicas. Para mí, el caso de Sembrando Vidas, pues es un programa que no ha logrado arraigarse como debe de ser, precisamente porque son programas que no están bien planeados, bien vigilados y que bien supervisados puedan aspirar a lograr los resultados que se están buscando. Y también te diría, 60 millones de dólares es nada y más si lo que quieres es aplicar, aparte de Sembrando Vidas en Centroamérica, el de Jóvenes Construyendo el Futuro, porque el presidente de la República ha hablado de estos dos programas para Centroamérica y que incluso han estado presentando algunas muestras, y como estamos viendo las imágenes ahora, en donde tratan de hacernos creer que es un gran resultado. Mira, el tema de corrupción es particularmente doloroso en este caso porque podemos saber en el caso de México
cómo algunos productores, por ejemplo, de cacao en la zona sur, están siendo pues prácticamente chantajeados porque se les pide que cambien el cultivo para que produzcan cacao y se produzca el chocolate por parte de algunas empresas. No me estoy metiendo en otros asuntos con los que no tengo pruebas, pero que se han venido exponiendo por diferentes frentes de lo que está representando el uso de este programa, Sembrando Vidas, no solamente, como tú comentabas, para el tema político, sino también con la corrupción que puede darse con un programa de esta naturaleza, porque pues te resulta barato que te siembren lo que tú necesitas y que sean programas subsidiados, Lidia. Exactamente, un trasfondo, ¿no? Podría llamarse en ese tipo de programas. Y preguntarte, Juan María, realmente, bueno, de lo que hemos hablado, de la información que se da aquí en Mega Noticias, ¿hay algún programa que realmente cumpla con lo que ofrece desde un principio? Lamentablemente no, Lidia, porque lo que hemos visto con la información que nos ha dado Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad, que ha hecho trabajos muy serios, no de este sexenio, de los gobiernos anteriores. Recordemos que esta organización fue la que descubrió el caso de la estafa maestra en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Ellos han hecho una investigación en la cual nos han dicho que 17 de los programas sociales no cumplen con las reglas de operación. Lidia, tú lo conoces muy bien porque a tu trayectoria como reportera te has encontrado con este tipo de cosas. Para que un programa tenga una supervisión adecuada, tiene que cumplir primero con las reglas de operación. ¿Qué son las reglas de operación? Aquellas líneas que se tienen que cubrir tanto por el gobierno como por los que reciben los apoyos. Las dos partes tienen que saber exactamente qué van a recibir y qué van a dar a cambio para poder asegurarse de que estos programas tengan un buen resultado. Y en el caso de los programas sociales, no se ha logrado que se tengan reglas de operación y se lo han brincado, ¿eh? Aquí se lo han brincado de una manera total, de una manera absoluta, y pues esto, además de que lo ha documentado Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, también la Auditoría Superior de la Federación ha dado información hasta este momento. Mira, estaba viendo que hay una investigación reciente del TEC de Monterrey. Evaluaron 28 programas sociales emergentes durante la pandemia en 8 estados del país. Esto quiere decir programas federales y estatales. Se confirmó que ninguno de los programas evaluados superó el 50% de los estándares solicitados. Es decir, hay mucho que desear de todos estos programas. Y lo más lamentable es que en estos programas que se supone son para beneficiar a los que menos tienen, pues están quitándoles estas oportunidades porque no les llegan en suficiencia los recursos que les están prometiendo, porque además ni siquiera son suficientes. Esos recursos son de apoyo y no perdamos de vista que de acuerdo con cifras de Coneval, en lo que va de este gobierno, por lo menos 5 millones de mexicanos pasaron a la extrema pobreza. Y en este mismo terreno estamos con gente que estaba en la clase media y que hoy está en la pobreza. Esta es la realidad social a la que nos estamos enfrentando, Olivia. Exactamente. ¿Te parece poner la conclusión sobre la mesa? Estamos hablando de un programa que se busca llevar a otros países, una oportunidad para poderlo exponer, que es la Cumbre de las Américas. No se tomó en cuenta porque no va a ir el presidente. Diciendo Lidia la importancia de que no esté el presidente de la República en esta reunión, en donde fundamentalmente se va a hablar de democracia, que es el punto central que le interesa a Biden. Segundo tema, el tema migratorio. Y tercero, el tema económico. Habrá más asuntos que se puedan abordar a lo largo de estos días. El presidente Biden llegará a Los Ángeles el próximo miércoles. Y no perdamos de vista que Los Ángeles es la segunda ciudad del mundo que tiene mayor cantidad de mexicanos. Esto nos habla de la importancia que tendría para que estuviese el presidente López Obrador en un escenario como este. En este caso,
el organizador es Estados Unidos. Ya veremos cómo se prestan las cosas. Por lo pronto, esta ausencia seguramente le va a restar al tema migratorio, con las implicaciones que tienen los programas sociales de los cuales estamos hablando y de los cuales México podría ser acopio en un momento determinado. Ya lo veremos qué es lo que sucede, pero la verdad sea dicha es que hasta este momento los programas sociales localmente no nos han respondido en México como se esperaba. Y si esas son las circunstancias que se están presentando en México con jóvenes construyendo el futuro, sembrando vidas, todos estos programas que tanto se mencionan no dan resultados en México, mucho menos van a ocurrir con buen resultado en otros países como los centroamericanos, con lo que ya estábamos comentando. No tienen los elementos suficientes. Hoy por hoy, quizás únicamente el de adultos mayores podría señalarse como un programa que responde algo más. Pero también recordemos que no es ninguna novedad el programa de adultos mayores. Adultos mayores ya estaba desde el presidente Fox. Con Calderón se hizo el programa de adultos mayores de 60 y más, de 70 y más, perdón, 70 y más. Luego vino Peña Nieto, bajó a 65 años de edad el límite, y posteriormente, al entrar López Obrador, se puso en 67, luego se volvió a bajar a los 65, pero es el único programa que cumple con un poco más de los requerimientos que se tienen dentro de la medición. Hay una medición para los programas sociales. Es la forma, es la manera en que se va midiendo cómo dan resultados estos programas, que implican recursos, implican el presupuesto que se está destinando para apoyar a algunas áreas que son sumamente pobres, que son las que deben de recibir los apoyos de los programas sociales, o personas que se encuentran ya en condiciones de no tener un trabajo, ya sea por la edad, por la situación de salud que pueden estar viviendo. En fin, este es el tema que se está desarrollando hoy aquí en Mega Noticias MX, y pues por aquí estará en un momento más Lidia Cumín con ustedes. Vamos a un corte y enseguida el regreso para poner el tema. Ah, no, hay entrevista, ¿verdad? Y luego el tema en la mesa. Primero la, primero la entrevista y luego el tema en la mesa. Así que vamos adelante con este corte.